se labura en este programa, ¿no? Casi se trabaja, casi sin descanso. Está en línea el ex diputado nacional, ex embajador, un hombre que ha sido clave en lo que ha sido la presentación ante la justicia del reclamo riojano. Y acá quiero hacer una salvedad que quiero trasladársela en pregunta al doctor Jorge Raúl Lloma, que está en línea. Primero era una reunión donde se iba a acordar, pedido por la Corte obviamente, el tema de el punto de coparticipación adeudado. Después se dijo que era una actualización, que no era como se había dicho en un principio, que ahora había que acomodar y adosar una demanda con otra. Bueno, qué mejor consultárselo al abogado para que nos deje en claro esta situación que ha impulsado la Corte Suprema de Justicia entre el gobierno nacional que encabeza Milei y el gobierno de la provincia de La Rioja. José Luis te saluda, querido doctor, un abrazo grande. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? Abrazo grande, hermano. ¿Cómo va? Bien, querido, bien, la verdad, un placer escucharte. Placer. Y preguntarte, que me saques un poco de duda, no sé si escuchaste mi introducción antes de tu saludo. Sí, te cuento. Esta audiencia que convocó la Corte a la provincia y al Estado Nacional es por una causa del año 2017 que inició Sergio Casas para que se actualice. En aquel entonces estaba retrasado, digamos, los fondos extra coparticipables que recibía La Rioja, y planteó una demanda para que se actualice en aquel entonces los fondos de extra coparticipables que recibía la provincia. La Corte, de manera un tanto extemporánea, digamos, lo que hace es, después de 8 años, le corre traslado al Estado Nacional por esta demanda, y el Estado Nacional contesta, y sorprendentemente, aunque en la actualidad no nos sorprende demasiado, ¿no? Niega el derecho de La Rioja a la compensación por el despojo que sufrió en la sanción de la ley de coparticipación federal. Basado en aquella denuncia inicial del ex gobernador y actual diputado nacional. Claro, no, el procedimiento es, vos presentás la demanda, se corre traslado de la demanda al demandado, que es en este caso el Estado Nacional, responde el Estado Nacional con su posición, donde niega que exista un compromiso por parte del Estado Nacional de compensar la caída de la coparticipación por parte de La Rioja, y es una audiencia ordinaria que prevé el Código de Procedimiento, en el artículo 360 del Código de Procedimiento. Entonces, una vez que contesta la demanda, llama para que presente cada una de las partes las pruebas. Entonces, a nosotros tenemos que ir a presentar las pruebas de el despojo que sufrió La Rioja, que es desconocido por parte del gobierno nacional. Entonces, la otra demanda... Perdón, Jorge, cuando me decís despojo, ¿te referís a la falta de actualización de los extra coparticipables, que fueron casi una compensación del punto perdido, o hablamos del punto perdido allá en el 88-89? No, directamente el Estado Nacional, en la respuesta a la demanda de Sergio Casas, y en ese entonces el abogado fue Alberto García Lema, el abogado de la provincia, año 2017. Lo que responde el Estado Nacional actualmente, el actual gobierno nacional, es que no hay ningún punto de coparticipación, que la nación no tiene que compensar nada, niega la existencia, ¿no?, de ese compromiso del Estado Nacional, que lo respetaron todos los presidentes, desde Alfonsín a Alberto Fernández, pasando por Macri, de la Rúa, digamos, todos los presidentes compensaron año a año ese punto perdido, y que está además en la ley de presupuesto. O sea, no es que se devolvió el punto, se compensaba con los extra coparticipables. Claro, se compensaba con todos los años en el presupuesto con los extra coparticipables. Entonces, nosotros
la demanda que interpusimos nosotros ya hace casi 2 años, en febrero del 24, lo que planteamos es otra cosa. Nos deben 2 años. Claro. Ya no queremos, ya no estamos hablando de que si existe o no el punto, claro, que si existe o no el punto de coparticipación perdido, digamos, nosotros no queremos discutir eso. Páguenos lo que dice la ley de presupuesto. Claro. Ustedes están incumpliendo la ley. Entonces, y en la ley de presupuesto del año 83, prorrogada al 84 y prorrogada al 85, el artículo 83 dice: páguese a La Rioja la suma de 46.000 millones de pesos a valores del 83, ¿no? Anualmente en 12 cuotas. Eso dice la ley de presupuesto. Lo que fuimos nosotros con el doctor Gil Domínguez y el gobernador Quintela es en una segunda demanda decirles: señores, acá no estamos discutiendo si corresponde o no. Es una discusión que ya La Rioja no tiene que, digamos, no queremos entrar a discutir la historia de la Argentina. Ustedes tienen una obligación por la ley de presupuesto, artículo 83, de pagarle a La Rioja 47.000 millones de pesos anualmente, actualizados a la fecha, por supuesto. O sea, el reclamo, entonces, perdón Jorge, el reclamo que haces con Gil Domínguez y el propio gobernador ya bajo la gestión de Quintela y no la demanda original de Casas, ya es directamente a los bifes, como dirían los changos del barrio, claro, por la deuda. Paguen lo que nos deben, claro, nos están reteniendo. Claro, la ley de presupuesto, la ley nacional de presupuesto dice en el artículo 83, el Estado Nacional le tiene que pagar a La Rioja 47.000 millones de pesos al año. Y no nos pagaron un peso. Desde que asumió Milei, dejó de pagarle a la provincia. Entonces, nosotros vamos a ir a esta audiencia con el gobernador y vamos a plantear. Primero, obviamente, que las pruebas del despojo de la provincia están en los debates parlamentarios cuando se debatió la ley de coparticipación, está en la cláusula de la Constitución Nacional, que una de ellas fui el autor intelectual, que es la disposición transitoria sexta, que establece que ninguna provincia debía recibir menos de lo que venía recibiendo hasta que se sancione la nueva ley de coparticipación, que nunca se sancionó. Pero bueno, tenemos los elementos, las pruebas, pero lo lamentable en este año es que no nos están diciendo no se actualiza. No, lo que le está diciendo a la provincia por la causa aquella de Sergio Casa es: ustedes no tienen ningún derecho. La Rioja no tiene derecho a esto. Digamos, lo reconocieron todos los presidentes de la recuperación democrática de manera pacífica, y este gobierno, además con la contestación de la demanda que hizo agraviante, extorsiva, dice: ustedes no firmaron el Pacto de Mayo. ¿Qué tiene que ver el Pacto de Mayo? Claro. Entonces, por supuesto que vamos a ir, lo vamos a acompañar al gobernador Quintela, aunque yo no sea el abogado en esta causa, claro, pero vamos a acompañarlo porque vamos a aprovechar esta audiencia, que es ordinaria, que no es, digamos, una iniciativa de la Corte, sino que está obligada a hacerlo cuando se traslada la demanda y se responde la demanda por parte de la Nación. Hay una audiencia de conciliación que se llama pero es para valorar la prueba que tiene cada parte en su reclamo. Pero ya es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante, y es como que la Corte está reconociendo que algo hay que hacer en el tema, porque si no te hubieran pateado la pelota para adelante, porque uno lo puede entender así por una cuestión política, pero se ve que algo hay para un llamado a una conciliación, de la que yo estoy casi seguro, Jorge, si me equivoco te pago el café, que es probable que el gobierno nacional no asista, aunque hay obligación de ir, pero pueden ellos no asistir. Entonces mi pregunta es, ¿se lleva a cabo igual la audiencia? El gobierno nacional tiene que asistir. Hay que ver el nivel de los funcionarios que va, ¿no? Claro. Porque que no manden un abogado del Ministerio de Economía, acá tiene que venir a una audiencia con la provincia por una cuestión de respeto institucional,
tiene que venir el ministro de Economía, por lo menos, si no el jefe de gabinete, pero que depende Claro. digamos, de quién vaya por el Estado Nacional. De todos modos, el tema es que lo que a nosotros realmente nos molesta y nos agravia, es que en una causa que tiene 8 años, cuando estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben, ahora nos traen una causa de hace 8 años a discutir si existe o no el punto de coparticipación perdido. No, macho, vos me debés Claro. $1.000 billones porque no cumpliste con una ley del presupuesto. No me hagas discutir Cosas que son lógicas. claro, cosas que ya no tienen ningún tipo de discusión. Ahora, Esto qué es lo que importante es que La Rioja haya sido hoy tapa en los diarios y noticia por esto, porque tengo entendido, desburrame, mi querido doctor, que no es la única provincia que presentó este problema. Y sin embargo, hay 14 demás, 14 o 16 provincias que tienen demandas de distinto origen, ¿no? Y a casi todas ya las convocó la Corte. A La Pampa, el otro día, por el tema de las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, la Nación se hacía cargo de el déficit del sistema previsional. No le cumplió, como en todo, ¿no? No le cumplió a las provincias, tanto La Pampa, Córdoba, son 14 las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y demandaron a la Nación. Otras provincias demandaron por el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles que tiene un destino específico de el transporte urbano de pasajeros, de subsidiar la tarifa para que no sea tan costosa, se cobra un impuesto a los combustibles. Cada vez que vos echas nafta hay un porcentaje que va a un fondo para financiar el transporte automotor de pasajeros y financiar las obras viales. Tampoco la Nación cumple con eso y se queda con ese dinero y no lo distribuye en las provincias. Entonces hay varias provincias que iniciaron demandas por esto, por el tema del incentivo docente. Al eliminar el incentivo docente, le quita el 15% del salario de los docentes de todo el país. Y hay provincias que fueron a la Corte por este tema del incentivo docente. Digamos, son distintos incumplimientos que por lo cual la Nación logra el proclamado déficit cero. Claro, ¿cómo va a tener déficit si no paga nada de lo que debe? Ahora, seguro. Ahora, Jorge, para ir redondeando, y te saco un poquitito, por un ratito te estacionemos, salgamos del camino y te llevo al yoma político. Vos recién me decías como abogado o como asesor en este caso, pues lo vas a acompañar seguramente para asesorar al gobernador, más allá que no sos el abogado original de aquella causa. Vos me decías recién que todos los presidentes han, incluso del mismo color político que el gobierno nuestro, como Macri, como de la Rúa, aceptaron esto a regañadientes, te guste o no te guste, pero estaba escrito y lo que está escrito con la mano no se puede borrar con el codo. Pero aquí mi pregunta. El gobierno de Menem también lo aceptó, aunque yo creo que Menem tendría que haber sido haber avanzado más allá y restituirle como presidente de la nación, siendo riojano, ese punto de coparticipación, lo cual no pasó. Pero qué ironía que es hoy, por eso digo que te llevo al yoma político, qué ironía del destino, ¿no? Que un sobrino directo del expresidente que reconoció ese punto, hoy nos juega un papel clave, porque hoy no importa el color político, sos riojano y hoy deberías defender esto y acompañar el reclamo del gobernador a la Corte, y me refiero al actual presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, mira, como primer punto tenés razón, creo que Carlos Menem debería haber restituido ese punto incorporado a la coparticipación federal, y que no tengamos todos los meses que ir a mendigar, ¿no? Claro. Él estaba en la posibilidad, que lo hizo con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía el fondo del conurbano bonaerense, que era el 12% del impuesto, de lo que se recauda del impuesto a las ganancias, iba para obras de infraestructura a la provincia de Buenos Aires. Bueno, Menem incorporó
ese 12% del conurbano bonaerense a la coparticipación. Entonces ahora la provincia la recibe de manera directa. En el caso nuestro, lo que hizo es, cuando se sanciona la ley de coparticipación, se crea el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, lo que se denominan ATN, que lo maneja el Ministerio del Interior, para precisamente cubrir el déficit. Con ese aporte, con esa partida, se cubría el déficit en el gobierno de Menem del punto de coparticipación perdido. Claro. Luego de la Rúa lo incorpora al presupuesto. Ya directamente hay un artículo del presupuesto, ya no es digamos, una plata que estaba en el aire y que se paga por ATN, que el ATN es para todas técnicamente es para atender el desequilibrio financiero de todas las provincias, aunque se creó por la desfinanciación de La Rioja. Entonces, de la Rúa lo incorpora al presupuesto y desde el año 2000 que está en el presupuesto nacional un artículo específico referido a la provincia de La Rioja. Realmente es muy sintomático, muy raro, aunque no tanto, que hoy el gobierno de los Milei, los Menem, que vienen a La Rioja semana a semana, noticias atacando y agraviando a la provincia, al gobernador, hoy de ese gobierno desconoce los derechos de La Rioja. Por primera vez desde la recuperación democrática. El gobierno de los Menem, de los sobrinos del expresidente y de los Milei, desconocen, porque ahí en la contestación de la demanda está la letra de Martín Menem y de Lule Menem. No tengo dudas de eso. Entonces, este ataque a la provincia realmente a mí me produce un enorme enojo y vergüenza ajena, ¿no? Porque ¿con qué autoridad venís vos a hablarle al pueblo de La Rioja? Si llevas, cuando se trata de discutir los recursos de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de la seguridad, de la justicia, vos le negás a tu provincia los recursos que, como te reitero, todos los presidentes, todos, absolutamente todos, cualquier signo político, desde Alfonsín, que se creó la partida de aporte del Tesoro Nacional y se sancionó la ley de coparticipación, a la fecha. Es más, en la presentación que hacemos nosotros, en la demanda que hacemos nosotros, ponemos como prueba dos elementos. Uno es el discurso del propio Eduardo Menem en el Senado, cuando se sanciona la ley de coparticipación federal, donde reclama por el desfinanciamiento que sufre la provincia. Fue el propio Eduardo Menem. Es el primer elemento de prueba que nosotros presentamos en la demanda que hicimos en el 2024. El otro es el proyecto mío, la iniciativa mía de incorporar en la Constitución una cláusula que dice que a partir del año 94, cuando se sancionó la Constitución Nacional, ninguna provincia debía recibir menos de lo que estaba recibiendo, es decir, para bloquear el tema de los ATN, ¿no? De lo que veníamos recibiendo por el presupuesto y por los aportes del Tesoro Nacional. Entonces, ahora, ¿qué nos quieren hacer? Venir a discutir la historia. Esto es una cuestión política. ¿Y cómo será de política que al final de la respuesta, de la contestación de la demanda del Estado Nacional, lo que plantea es que La Rioja no quiso firmar el Pacto de Mayo? ¿Qué tiene que ver? Claro, es como una venganza, parecería una revancha, ¿no? Claro. Por eso digo, está en la caligrafía de la respuesta de la Corte Suprema, del Estado Nacional, para la audiencia esta que convocó la Corte. Si vos haces una pericia caligráfica, estoy seguro que sale la letra de alguno de los Menem, ¿no? Y esto es lo indignante y esto es lo que me molesta, ¿no? Pero de todos modos vamos a ir a esa audiencia del día 3, como corresponde. Va a ir el gobernador, lo vamos a acompañar y vamos a plantear con toda firmeza los derechos de la provincia, y tenemos pruebas de sobra de la obligación que tiene el Estado Nacional con La Rioja, y que en este gobierno
está incumplida a punto que nos deben 1.300 millones de dólares, que es la actualización así a grosso modo que se hizo en los últimos días, ¿no? Lo que se podría hacer con esa guita, pero bueno. ¿Te imaginas? Totalmente. Y son solo 2 años, y son solo 2 años, que son los años de Milei, ¿no? Jorge, Raúl, un gusto haberte escuchado, que no se pierda el contacto. Un gusto enorme, José Luis. Abrazo grande. Chao, doctor. Un abrazo grande. Bueno, muy clarita, ¿no? Creo que no hace falta más un tipo muy... no solamente en la faz política, sino en la jurisprudencia. Es un hombre que vivió muchos años en la política, pero también con su estudio de abogados, y bueno, y actualmente en el llano de lo político, trabajando desde la asesoría jurídica. El doctor Jorge Raúl Lloma, el ex embajador,